Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios, que no es una palabra cualquiera, sino una palabra viva, que nos sale al encuentro allí donde estamos y cómo estamos. Hoy no llegamos a este domingo por casualidad. Venimos caminando juntos, domingo tras domingo, dejándonos guiar por el Evangelio, y hemos visto cómo Jesús va revelando poco a poco el rostro del reino de Dios. No de manera improvisada, no con prisas, sino siguiendo un proceso paciente, profundo y lleno de sabiduría. En domingos anteriores hemos contemplado a un Jesús que, por anunciar el reino, fue considerado por algunos como alguien fuera de sí. Hemos visto cómo Juan el Bautista supo reconocer el paso de Dios y señalar al Cordero sin buscar protagonismo ni reconocimiento. Y también hemos sido testigos del inicio de la misión pública de Jesús, cuando llama a los primeros discípulos y comienza a formar una comunidad que anuncia con la vida y con la palabra que el reino está cerca. Hoy el Evangelio da un paso más. Ya no se trata solo de seguir a Jesús, ni únicamente de responder a una llamada, sino de comprender el espíritu del reino. Jesús sube al monte y con sus palabras nos muestra que el reino de Dios no se rige por la lógica del poder, del éxito ni de la fuerza, sino por una sabiduría que muchas veces desconcierta y cuestiona nuestras seguridades. Las bienaventuranzas que hoy escuchamos no son frases bonitas ni promesas para un futuro lejano. Son una muestra de vida concreta, un camino exigente y al mismo tiempo profundamente humano. Nos revelan que el reino no se construye desde la dureza del corazón, sino desde una manera nueva de mirar, de actuar y de vivir. Por eso, en esta celebración les invito a no escuchar el Evangelio como algo ajeno o distante, sino a dejarnos interpelar personalmente, preguntándonos con honestidad, ¿desde qué lógica estamos viviendo? ¿Desde la lógica del mundo o desde la sabiduría del reino que Jesús nos propone? Pidamos al Señor un corazón abierto, dócil a su palabra, para que este anuncio no pase de largo, sino que transforme nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de caminar como discípulos suyos. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo, Leccionario Dominical A. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Antes de escuchar nuestra reflexión, le invito a hacer lectura de cada uno de los textos propuestos para saber y comprender mejor lo que aquí decimos. Nuestra primera lectura del profeta Sofonías, capítulo 2, versículos 3, capítulo 3, versículos del 12 hasta el 13. El libro del profeta Sofonías pertenece al grupo de los llamados profetas menores, no por la importancia de su mensaje, sino por la brevedad de su escrito. Este es un libro de 3 capítulos y la sumatoria de todos sus versículos son 53. Sofonías profetiza en Jerusalén durante el reinado del rey Josías, más o menos en el siglo VII a.C., en un momento de profunda crisis religiosa y moral del pueblo de Judá. El pueblo había perdido el rumbo, se había confiado en sus estructuras religiosas, en el templo y en la casta sacerdotal, creyendo que esto bastaba para garantizar la salvación. Pero su vida estaba lejos de la justicia, de la fidelidad y del temor de Dios. Ante esta realidad, Sofonías levanta la voz para sacudir conciencias y anunciar que Dios no es indiferente frente al pecado ni frente a la injusticia. Habiendo hecho lectura del texto bíblico, vamos a ver algunos de sus versículos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3 leíamos: busquen al Señor los humildes de la tierra, los que cumplen sus mandatos, busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan resguardarse el día de la ira del Señor. Aquí aparece una expresión clave del profeta: el día del Señor. Este día no debe entenderse como un simple castigo caprichoso, sino como el momento en que Dios interviene decisivamente en la historia para purificar, corregir y salvar. Aquí aparece una expresión clave del profeta: el día del Señor. Este día no debe entenderse como un simple castigo caprichoso, sino como el momento en que Dios interviene decisivamente en la historia para purificar, corregir y salvar. El día de la ira del Señor es, en realidad, el día en que cae la mentira, se desenmascara la autosuficiencia, se revela quien ha caminado con Dios y quien se ha apartado de Él. Por eso Sofonías no llama al miedo, sino a la conversión confiada. El hombre necesita caminar sin temor, con la certeza de que hace el bien, y eso es posible de la mano del Señor. Luego vamos a encontrar algo bien interesante en el versículo 12 y 13. Una promesa que va a ocurrir inmediatamente después de que vaya a haber un juicio. Dice el texto bíblico, versículos 12 y 13: dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. No cometerán injusticias, ni dirán mentiras. Después del anuncio del juicio, Sofonías proclama una promesa luminosa. Lo que permanecerá no será el poder ni la riqueza,
ni la arrogancia religiosa, sino un resto humilde y pobre. Aquí el texto se une profundamente con el Evangelio. Pobres, humildes, justos, confiados en Dios. Dios no destruye para aniquilar, sino para reconstruir un pueblo nuevo, fundamentado en la justicia y en la verdad. El Señor promete una comunidad que viva sin miedo, porque su confianza está puesta en Él. Ahora bien, según la doctrina católica, este texto nos recuerda que Dios nos ha pensado y nos ha llamado. No somos fruto del azar. Desde la creación, cada ser humano ha sido convocado a participar de su proyecto de salvación. Si hoy escuchamos su palabra es porque queremos asumir la responsabilidad que nace del hecho de ser criaturas suyas y no caminamos solos. El Espíritu Santo es quien comunica el don de fortaleza para ser testigos valientes del Evangelio. El profeta no anuncia solo para su tiempo. Nos recuerda que cada bautizado es también profeta, enviado a proclamar la salvación a quienes aún no han aceptado el mensaje del amor de Dios. Escuchemos ese texto que dice: no temas, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esta es la certeza que sostiene la misión. El pueblo de Israel se había inflado de orgullo. Creía que por pertenecer a una élite religiosa, la redención estaba asegurada. Pero vino Jesús para mostrar que el reino no se construye desde el privilegio, sino desde la práctica concreta de la justicia. Por eso Dios elige a los pobres, a los maltratados, a quienes habían perdido su dignidad, para revelar al mundo su verdadero proyecto. No se puede ser del mundo y ser de Dios al mismo tiempo. El creyente está llamado a ser de Dios y a vencer al mundo no con violencia, sino con la sabiduría que el Espíritu concede. Así Sofonías prepara el camino de las bienaventuranzas. El resto, humilde, anunciado por el profeta, es el mismo que Jesús declara bienaventurado en el monte. Pues esperemos a ver qué es lo que le corresponde al resto de los que no se han comprometido con el anuncio del Evangelio. Por ahora, miremos cómo le vamos a responder a nuestro Dios el Señor en su palabra que nos proclamó con el profeta Sofonías. La propuesta del Salmo. El Salmo 145 es la respuesta orante del pueblo que ha escuchado a Yahvé en este texto que acabamos de escuchar de Sofonías, el profeta. No es una reflexión fría, sino el canto confiado de quien ha descubierto cómo actúa Dios en la historia. Por eso, la respuesta que hoy proclamamos no es casual. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El salmista ha visto, ha experimentado, ha aprendido que Dios no se alía con el poder, sino con el necesitado. El Salmo se convierte así en un puente perfecto hacia el Evangelio, porque el Dios que actúa aquí es el mismo que actúa y es el mismo que ha actuado y es el mismo que Jesús revela en las bienaventuranzas. Por ejemplo, el Salmo que hoy está propuesto, su autor es el rey David, según la tradición judía y cristiana, aunque la crítica bíblica lo sitúa
como un salmo post-exílico de la escuela davídica, de seguidores de David, del rey David. Y este salmo se ha titulado como Dios defensor de los pobres. Este salmo 145 pertenece al grupo de los salmos de alabanza final del Salterio. Es un canto que no nace del triunfo militar ni del poder político, sino de la experiencia creyente de un pueblo que ha sufrido, que ha visto la injusticia y aún así proclama que Dios sigue siendo fiel. Por eso este salmo surge en un contexto donde Israel ha aprendido a golpes, que no puede confiar en príncipes, no puede confiar en estructuras humanas, solo puede confiar en Yahvé. Este salmo es la oración de quien ya escuchó a Dios hablar en la historia y ahora le responde con fe. Y vamos a meditar uno a uno sus versículos. Vamos con el versículo 6c y el 7. Dice el texto bíblico: El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Dios aquí vemos que es fiel y al mismo tiempo liberador. Aquí se proclama una verdad fundamental. Dios es fiel siempre, no solo cuando todo va bien. Su fidelidad se expresa en acciones concretas: justicia para el oprimido, pan para el hambriento, libertad para el cautivo. Eso nos enseña cómo acercarnos al Salmo en oración, no desde la autosuficiencia, sino desde la pobreza espiritual, reconociendo que todo lo esperamos de Él. Orar este salmo es decirle a Dios: confío en ti porque tú actúas, no porque yo tenga el control. En la segunda estrofa, que es los versículos del 8 al 9a, vamos a encontrar las siguientes palabras: El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. En esta segunda estrofa vemos a un Dios que restaura y acompaña. Aquí el Salmo revela el rostro compasivo de Dios. Abre los ojos, es decir, ilumina. Levanta al que está vencido, es decir, le da una nueva oportunidad. Lo anima a levantarse, lo anima a continuar. Incluso al pecador, al sucio, le da una oportunidad de un nuevo nacimiento. Ama al justo, protege al que va de camino. El peregrino es imagen del que cree, del creyente, porque continúa, avanza, va camino hacia la meta. No tiene resuelto todo, está en proceso, camina confiando. Este salmo nos enseña a orar sin máscaras, presentándonos tal como estamos, cansados, doblados, necesitados de luz. Ya en la tercera estrofa, que están los versículos 9, b, c y 10, tenemos el siguiente contenido: sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Aquí está un Dios defensor de los frágiles y, por supuesto, juez del mal. Aquí se alcanza una cumbre teológica. Dios sostiene a los más vulnerables, pero no es neutral frente al mal. Trastornar el camino del malvado no es vergüenza, es justicia restauradora.
Dios no permite que el mal tenga la última palabra. Por eso el Salmo termina proclamando: Dios reina, no los poderosos. Dios gobierna la historia, no la injusticia. Este Salmo, en últimas, nos enseña cómo orar como pobres en el espíritu, confiando, esperando, abandonándonos en Dios. Quien ora este Salmo aprende a mirar la realidad con los ojos de Dios, comprometerse con la justicia, vivir sin miedo, porque el reino del Señor es eterno y al mismo tiempo el Señor reina eternamente. Por eso la respuesta se vuelve compromiso. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No porque carezcan de todo, sino porque lo esperan todo de Dios. Nuestra segunda lectura. El autor de este texto bíblico, la primera carta a los Corintios, la carta de San Pablo a la comunidad de Corinto, en su capítulo 1, versículos del 26 al 31. El autor es San Pablo. Escribe hacia el año 54-55 después de Cristo, desde Éfeso a la comunidad cristiana de Corinto. Corinto era una ciudad rica, comercial, culturalmente, influyente y moralmente compleja. Allí vivían el prestigio social, la búsqueda de sabiduría humana y una fuerte competencia por el reconocimiento. La comunidad cristiana de Corinto había comenzado a medirse con criterios del mundo. ¿Quién era más sabio, más importante, más digno dentro de la iglesia? Por eso Pablo les escribe con claridad y firmeza, recordándoles cómo comenzó todo y desde dónde los llamó Dios. Aquí está el seguimiento con el domingo anterior. Pablo no cambia de tema, al contrario, profundiza en la misma lógica del Evangelio. La lógica inversa del reino, la misma que Jesús proclamará en las bienaventuranzas. Miremos el versículo 26. Dice el texto bíblico: fíjense bien, hermanos, en quienes han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí vemos nosotros el llamado según Dios, no según el mundo. Pablo no humilla a la comunidad, al contrario, la despierta. Les pide que miren su propia historia y reconozcan una verdad esencial. Dios no los eligió por méritos humanos, sino por pura gracia. Y aquí aparece la pregunta que atraviesa la lectura: ¿en quién tienes puesta la confianza? Porque el problema no es tener capacidades, sino creer que ellas no salvan. Miremos los versículos 27 y 28. Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha escogido lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a nada lo que es. Esta es la pedagogía de Dios, escoger siempre lo débil. Aquí Pablo revela la pedagogía divina. Dios toma lo que el mundo desecha, lo que el mundo descarta. ¿Qué hace Dios? Lo capacita, lo transforma, lo envía. Dios escoge. ¿Qué escoge? La ignorancia para dar sabiduría. Escoge el pecado para perdonar. Escoge al pobre para enriquecerlo. Escoge al débil para allí manifestar su poder.
No se necesita escalar mucho para ser de Dios. Desde la sencillez del corazón se puede vivir bajo su poderío. Y miremos el versículo 29. Para que nadie pueda gloriarse delante de Dios. El propósito aquí es que nadie se gloríe. Este versículo es una clave teológica enorme. Dios actúa así no para humillar, sino para liberar. Cuando todo depende de Dios, no hay orgullo, no hay competencia, no hay vanagloria. La iglesia no se edifica con estrellas, sino con testigos. Y el versículo 30. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual se ha convertido para nosotros en sabiduría que viene de Dios, en justicia, santificación y redención. Aquí Pablo lo concreta todo. Cristo nos da cosas, Cristo es todo. En Él encontramos sabiduría, justicia, santidad, redención. Esto conecta directamente con las bienaventuranzas. El pobre en el espíritu no se apoya en sí mismo, se apoya en Cristo. Y luego encontramos la conclusión que está en el versículo 31. Como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. La única gloria del cristiano es pertenecer a Dios, a ser parte de Él, a ser parte de su comunidad, no al mundo, no al éxito, no al poder. ¿Y por qué no aprovechar este momento y poner todas las cosas por el lado contrario? Hablemos de Judas Iscariote. Judas también fue elegido, Jesús lo llamó. También fue capacitado porque Jesús lo formó, pero no puso su confianza en Dios, sino en su propio cálculo, en sus propios intereses. Siempre en el hombre debe existir un cambio de mentalidad, apertura en su mente, un corazón abierto para cambiar sus actitudes y para dejar que Dios entre en nuestra vida, para que Él venga a transformarnos y a construirnos, lo que no ocurrió en Él. No es incapacidad lo que pierde a Judas, es la desconfianza y el cierre del corazón. No todos los llamados permanecen, pero todos reciben la gracia suficiente. Ahora bien, Sofonías anuncia un resto pobre y humilde en la primera lectura. El Salmo canta a un Dios que defiende a los débiles. Y aquí Pablo proclama que Dios elige lo que el mundo desprecia. Y luego lo que hemos leído en el Evangelio, Jesús en el Evangelio declara bienaventurados a esos mismos que hemos nombrado. La línea es perfecta, no hay fisuras. Por eso vamos a profundizar ahora en el Evangelio, vamos a sumergirnos en él, porque el Evangelio no es más que la estructura de la nueva norma que nosotros debemos seguir siendo discípulos de Cristo. La propuesta del Evangelio. Miremos entonces los versículos 1 y 2 en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Escuchemos y recordemos el texto. Viendo Jesús la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo. Aquí Mateo nos sitúa teológicamente. Jesús sube al monte, que es el lugar de revelación, como Moisés.
Es el lugar del encuentro con Dios y se sienta. Este es un gesto del maestro que enseña con autoridad. Habla primero a los discípulos, aunque la multitud escucha. Esto es clave. Las bienaventuranzas no son moral cualquiera, sino catequesis básica del bautizado, del que ha decidido seguir a Cristo, según lo que encontramos en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Ha respondido como Mateo en el capítulo 9 y será enviado en misión, según lo que encontramos en Mateo capítulo 10. Es decir, las bienaventuranzas no son moral para cualquiera, sino catequesis básica del bautizado, del que ha decidido seguir a Cristo. En el primer texto, Mateo 4, del 18 al 22, encontramos que Jesús llama a los primeros 4 discípulos, Simón y Andrés, luego a Santiago y a Juan. Y en el capítulo 9 encontramos que Jesús llama a Mateo y él le responde. Por ahora ha completado 5 discípulos. Y ya en el capítulo 10 encontramos cuando convoca a los 12. En el capítulo 10. Aquí Jesús entonces expone el nuevo espíritu de la norma del reino. No una ley escrita en piedra, sino una ley escrita en el corazón. Miremos ahora las bienaventuranzas. El texto de Mateo capítulo 5, del 13 al 12, presenta 8 bienaventuranzas clásicas. Podríamos decir que son 9. Vamos a mirar. Del 3 al 10 están esas bienaventuranzas clásicas. Y hay un desarrollo final dirigido directamente a los discípulos, que está entre los versículos del 11 al 12. Y tenemos ciertas posturas teológicas principales que es importante traerlas a colación. Por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y la tradición patrística hablan de 8 bienaventuranzas, vinculándolas simbólicamente con el 8º día, la plenitud escatológica. Hablemos del 8º día. El 8º día podríamos hablar que es el nuevo nacimiento. Por eso aquí estamos hablando de una nueva norma. La norma del Nuevo Testamento, la norma del nuevo Moisés. Y el 8º día es una nueva oportunidad, una nueva opción. Jesús muere en el 7º día. Jesús muere el viernes. El segundo día es el 7º y Jesús resucita al 8º día. Después del Shabbat, al 8º día, encontramos un nuevo nacimiento, una vida nueva en Cristo Jesús resucitado. Por eso hablamos de la plenitud escatológica. Algunos otros biblistas hablan de 9 bienaventuranzas, separando la bienaventuranza de los perseguidos que encontramos en el versículo 10, de la aplicación personal a los discípulos que encontramos entre los versículos del 11 al 12. Y hay otros que hablan de la idea de 10 bienaventuranzas. Son pocos los que hablan que en el Evangelio de Mateo hayan 10 bienaventuranzas, buscando un paralelismo con el Decálogo, pero no es la posición dominante ni textual. La tradición más sólida habla de 8 bienaventuranzas. Pastoralmente podemos reconocer 9, cuando Jesús aplica la última directamente a sus discípulos. Pero ahí los vamos a estudiar. Miremos el versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin contar que esta palabra bienaventurados puede traducir también como gozosos
o gócense los pobres de espíritu, o dichosos, o alégrense, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí vamos a hablar de los pobres, pero según Mateo es los pobres de espíritu. Aquí comienza todo. Ser pobre de espíritu es reconocer que cada día necesitamos de Dios, que no somos dueños de la vida. No es miseria, es dependencia confiada. El reino no es para el autosuficiente, sino para el que clama, para el que sabe que hay un ser trascendental y que yo lo busco y que al encontrarlo me quedo con él. Dios siempre ha puesto su oído y su mirada en quienes desde su pobreza interior le piden con misericordia. Vamos al versículo 4, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza controlada por el amor. Aquí encaja una idea bien interesante: evitar a toda costa la violencia. Bienaventurados los mansos. Aquí se debe construir comunidad como familia de paz. El manso no destruye, al contrario, edifica. No conquista por la fuerza, heredar, porque ellos poseerán la tierra, la heredarán, porque trabajarán por la paz. Vamos para la bienaventuranza número 3, que está en el versículo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este llanto no es egoísta. Es el llanto del que sufre con el que sufre, del que es solidario, del que no se acostumbra a la injusticia. Es el llanto del que ha sufrido, del que sufre constantemente, que siente dolor, y su dolor hace que vuelva a estremecerse cuando ve su situación reflejada en otros. No quiere que esto ocurra y por eso reclama justicia. Por eso es importante. Vamos al cuarta bienaventuranza. Está en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya vimos antes que los que lloran es por causa de la injusticia. Y ahora nace aquí esto: hambre, sed de practicar la justicia. Esta es una inquietud frente a la iniquidad. Un trabajo incansable por la nación justa y feliz. Todos quieren tener una nación justa, feliz para todos, no para unos cuantos. No es solo justicia legal, es justicia según Dios. Relaciones sanadas, dignidad restaurada, verdad dividida. El que ofrenda su vida por el reino lo encuentra. Vamos para el versículo 7 y allí encontramos la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Practicar la justicia es eso, es tener compasión, es tener misericordia. Aquí el Evangelio es clarísimo. El que practica misericordia se parece a Dios. Por ejemplo, Jesús cura, Jesús perdona, Jesús levanta, Jesús acompaña. Todas estas acciones de Jesús, todos estos verbos se transforman en esto. Este alcanzará la plenitud del gozo preparado para quienes sirven en su iglesia. Sexta bienaventuranza, versículo 8.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí encontramos limpieza de corazón es conocer el proyecto de Dios, permanecer fiel a Él, experimentar su amor como la primera vez. No es perfección moral, es corazón indiviso. Mantener el corazón limpio es permanecer justo, ser justo, no odiar, no combatir, sino permitir que otros crezcan, que otros nazcan, que otros se formen, que otros sean felices. Los limpios de corazón podrán ver el rostro de Dios. Bienaventuranza número 7. Está en el versículo 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser hijos implica parecerse al Padre. Nosotros heredamos ADN de nuestro Padre. ¿Tú tienes el ADN del Padre Dios? ¿Tenemos ese ADN de Él? Debemos entonces, si es así, trabajar por implantar la paz y la justicia allí donde se está viviendo, donde se vive, donde se elabora, donde se permanece. El cristiano no es espectador, es artesano de paz, artesano de la paz. Octava bienaventuranza, consignada en el versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Llevamos 3 o 4 bienaventuranzas hablando de justicia. Ahora bien, aquí están los que son perseguidos por causa de procurar eso que hemos dicho anteriormente. Aquí se cierra el círculo. El reino comienza y termina con la misma promesa. Pertenecer a la estirpe de Dios implica combate, dificultad, oposición. Pero este es el camino de la victoria, donde brillan las virtudes heroicas que conducen a la santidad. Miremos qué encontramos nosotros en los versículos del 11 al 12. ¿Qué dice versículo 11 y 12? Bienaventurados ustedes cuando los insulten, alégrense y regocíjense. Yo cuando estudio en el Evangelio de Mateo digo, Mateo tiene 10 bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. La anterior, la octava, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y aquí dice, bienaventurados ustedes cuando los insulten. Yo siempre había dicho que esta es otra parte. Unos son los perseguidos, ahora aquí cuando los insulten, alégrense y regocíjense. Aquí Jesús ya no habla en general, habla a nosotros. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Aquí dice, bienaventurados ustedes cuando los insulten. Los anteriores son otros, de manera general. Aquí está hablando directamente a ellos. Alégrense y regocíjense. El discípulo auténtico será incomprendido, pero no está solo. Su recompensa está en Él, en el que los llamó, en el Maestro. ¿Y cómo cerramos todo este discurso? El sermón de la montaña es catequesis básica del bautizado. Tú estás bautizado en Cristo Jesús, tú estás bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está lo que debemos cumplir.
Y vamos a seguir porque el capítulo 5, 6 y 7 contiene toda la norma que debe seguir un bautizado. Aquí aprendemos mucho y aquí vamos a seguir aprendiendo. Aquí vamos a encontrar la carta magna del cristiano activo, camino concreto hacia la santidad. ¿Queremos ser santos? Entonces profundicemos este texto que hemos leído, capítulo 5 de Mateo, y todo lo que vamos a ver en los siguientes domingos. El reino es de aquel que es pobre, misericordioso, pacífico, justo, fiel, perseguido porque ama, hace todo por amor. Ojo, el discípulo, el que sigue a Jesús, está llamado a ser pobre o necesitado de Dios, misericordioso, pacífico, justo, fiel y amar. Debe amar profundamente. Este es el nuevo espíritu de la norma del reino de Dios. Apuntémonos entonces y empecemos a obrar según lo que nos invita Jesús el Señor. Un mensaje para ti, joven. Y empiezo yo con esta pregunta: ¿en quién tienes puesta tu confianza? Miren, se los digo de frente, todos los seres humanos necesitamos algo para caminar tranquilos por la vida. Nadie vive sin apoyarse en algo. La pregunta no es si confías, sino en qué estás confiando. Algunos confían en su plata, otros en su inteligencia, otros en su imagen, en sus seguidores, en su fuerza, en su yo puedo solo, en su profesión, en su trabajo. ¿Tú en qué o en quién confías? Porque cuando falta eso en que tú tienes puesta la confianza, porque siempre falla, aparece el miedo, la ansiedad y por supuesto la frustración. Hoy la palabra de Dios nos hace una sola pregunta, repetida de muchas formas: ¿en quién tienes puesta tu confianza? El profeta Sofonías nos habla de un día del Señor. No es un día para asustar, es un día para ordenar. Es el día en que Dios deja claro que no se puede vivir de apariencias. Ese día no queda el orgullo, no queda el poderoso, no queda el que se cree autosuficiente. Queda un pueblo pobre y humilde, un pueblo que confía en Dios. El Salmo responde cantando: Dios es fiel, Dios hace justicia, Dios da pan, Dios levanta al caído, Dios cuida al que camina sin seguridades. ¿Te das cuenta? Dios no se presenta como el que aplasta, sino como el que sostiene. San Pablo, mientras tanto, nos dice sin rodeos: hermanos, miren quiénes son ustedes. Dios no los eligió porque fueran los mejores, los más fuertes o los más vistos. Dios eligió al débil, eligió lo pequeño, eligió al limitado. Dios eligió lo que el mundo despreció. ¿Tú te sientes despreciado? ¿Quién te ha despreciado en la vida? Si tú eres una de esas personas que alguna vez a alguien te despreció, este mensaje es para ti. Ahora bien, ¿por qué Dios elige a este grupo de personas? Para que nadie crea que se salva solo. Y entonces llega Jesús y lo dice todo en una frase que parece suave, pero es una bomba. Bienaventurados
los pobres en el espíritu. No dice bienaventurados los perfectos, no dice bienaventurados los exitosos, dice bienaventurados o felices los que saben que necesitan a Dios. Ser pobre en el espíritu no es no tener nada, es no creerse dueño de nada, es vivir con el corazón abierto sabiendo que sin Dios no somos nada, pero con Dios lo tenemos absolutamente todo. Jesús nos está diciendo, si quieres ser mío, no tienes que escalar, tienes que confiar, no tienes que aparentar, tienes que entregarte, no tienes que ser fuerte, tienes que dejarte amar. Algunos, como los discípulos, aceptaron esta lógica y caminaron con él. Otros, como Judas, escucharon la propuesta, pero prefirieron confiar en su propio cálculo. No fue la debilidad lo que lo perdió, fue la desconfianza. Hoy tú y yo estamos en el mismo punto. La pregunta sigue siendo la misma. ¿En quién estás poniendo tu vida? ¿En quién pones tu confianza? Porque el reino de los cielos no es para los que se creen suficientes, es para los que se saben necesitados y se atreven a confiar. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos dicho durante este encuentro? Queridos, hoy la palabra nos ha llevado a una sola certeza. El reino de Dios no se construye desde la autosuficiencia, sino desde la confianza. Dios ha elegido a los pobres, a los sencillos, a los que saben que lo necesitan, no porque sean menos, sino porque tienen el corazón disponible. El profeta nos habló de un resto humilde. El Salmo nos mostró un Dios fiel que sostiene. San Pablo nos recordó que Dios escoge lo débil y Jesús nos proclamó bienaventurados cuando vivimos desde esa pobreza espiritual que lo espera todo del Padre. Ser pobres en el espíritu no es resignarse, es confiar. No es renunciar a luchar, es luchar de la mano de Dios, luchar desde Dios, luchar desde la justicia. No es huir del mundo, es vencer al mundo con la sabiduría del Espíritu. Entonces, que esta palabra no se quede en el monte allá con Jesús ni en el templo, sino que baje a nuestra vida cotidiana, que marque nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de caminar esta semana, sabiendo que no estamos solos y que el reino ya está actuando en medio de nosotros. Sigamos caminando juntos como discípulos, sigamos formándonos en la palabra y sigamos construyendo comunidad. Si este mensaje te ha ayudado, dale me gusta, compártelo con quien lo necesite. Alguien lo puede estar necesitando. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube para seguir creciendo en la fe. Déjanos también tus comentarios, nos ayudan a caminar contigo, nos ayudan a crecer, nos ayudan a investigar, nos ayudan a continuar. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar tu rostro sobre ti y te conceda la paz. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos bendiga abundantemente y que esta semana sea un encuentro profundo en la escuela virtual de Jesucristo Shema. Gracias por confiar en nosotros. Bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro.